Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy entra el otoño y para celebrarlo vamos a hacer estas lindas calabazas ideales para decorar cualquier rincón de vuestra casa. Me las pidió una suscriptora, pero perdonadme, me apunto las peticiones, pero nunca me apunto el nombre. Soy un despiste y voy siempre corriendo y no puede ser. Pero bueno, espero que os gusten, que os animéis a hacerlas y venga, vamos a coser. Para una de las calabazas voy a utilizar estos tonos de aquí, estos que son un poquito más marrones, ocres y demás. Y para la calabaza grande voy a utilizar esta tela de aquí, una tela de gofre. Para hacer los tallos, que voy a utilizar fieltro y una tela de color marrón. Y estos verdes que tengo aquí es para hacer las hojas. Además también vamos a necesitar un hilo de torzal. El hilo de torzal es un hilo que es bastante más grueso que el hilo normal y tiene muchísima resistencia. Es el hilo que se utiliza para coser pantalones vaqueros. Entonces yo os recomiendo que utilicéis este más que por ejemplo un hilo de perlé, porque el hilo de perlé es mucho más frágil, se rompe mucho más fácil. También vamos a necesitar alambre. Tenía en casa, me lo iba a traer, pero se me ha olvidado. Entonces voy a aprovechar un sobrante que tengo aquí de obra de cable, lo voy a pelar y voy a dejar solamente los hilos de cobre metidos dentro del tallo. Pero bueno, esto ya luego lo veréis. Estos son los patrones para las calabazas. Vamos a hacer primero la pequeña. Aquí, como veis, le he hecho un agujerito justo en la cruz y aquí lo mismo, le he hecho también un agujerito ahí justo en la cruz. Esto es para marcar con lápiz ese punto y ese punto justamente en la tela. Ahora os voy explicando. Yo voy a utilizar 7 tejidos. Me gusta que cada cara quede de un color porque vamos a necesitar 7 piezas. Si queréis podéis utilizar menos telas, utilizad números impares. En este caso serían 3, que de una tela tendríais que cortar 2 piezas y de otra tela cortaríais 3. Sabéis que yo los patrones nunca los hago con margen de costura y os explico el porqué. Porque sabéis que yo soy muy puntillosa en el montaje, me gusta que se casen perfectamente las líneas de costura. Entonces, si tú marcas el margen de costura, como no cosas justo a 1 centímetro, ya se te varían los tamaños. Por lo tanto, prefiero marcar muy bien la tela y unir los márgenes de costura para coser justamente por la línea del patrón. Vamos a marcar el patrón, lo voy a marcar en esta tela porque yo creo que es en la que mejor lo vais a ver. El trazo tenéis que intentar que sea bastante preciso. Yo por eso suelo pasar los patrones a cartulina. Bueno, directamente siempre los hago en papel para hacer las pruebas y cuando ya me gusta cómo quedan, los paso a cartulina. Porque se hacen los trazos mucho más precisos. También vamos a marcar con el boli los 2 agujeritos que le hicimos y estos 2 puntitos los vamos a pasar así con una línea, los vamos a unir. Ahora vamos a recortar la tela dejando 1 centímetro de margen de costura todo alrededor. Si os cuesta dejar los márgenes de costura del tamaño adecuado, marcadlos y después recortáis. Ya tengo las 7 piezas cortadas. Voy a coger una hebra de hilo de torzal. Da igual. Este yo que tengo es blanco, da lo mismo, no hace falta que sea naranja, porque luego no se va a ver. Le vamos a hacer un buen nudo. Tened cuidado que el nudo sea grande, que no sea un nudo chiquitito. Vamos a empezar en uno de los puntos y a pesar de que le hemos hecho un nudo grande, le voy a dar otra vuelta más. Y ahora voy a darle un hilván chiquitito. Esta aguja es un poquito más gruesa porque este hilo es de torzal y en una aguja finita no cabe. Esto se hace mejor con una aguja fina, pero bueno. Esto es como si hiciéramos un acolchado. Os voy a enseñar, bueno, hay algunas más grandes y otras más pequeñas, pero las puntadas tienen que ser así de chiquititas. No es necesario que sean todas perfectamente iguales, pero sí que sean todas pequeñitas, porque si no el rizo de la calabaza no queda bonito. Ahora cuando lleguemos aquí al final, esta parte de aquí la tenemos que fruncir que nos quede de 10 centímetros. Así está perfecta. Esto ya tiene 10 centímetros y una vez que la tengamos fruncida a 10,
Aquí le vamos a dar un par de puntadas así o 3 de refuerzo. Y aquí aún así, colocando la aguja de este modo, un par de vueltitas y un nudo para que quede más fijo todavía. Y ya cortamos el hilo. Es importante que estas costuras os queden así muy bien rematadas, si no cuando tengáis hecha la labor al poco tiempo se os van a soltar y se os va a deslizar la calabaza, ¿de acuerdo? Pues así tenemos que preparar las 7 piezas. Ahora vamos a colocarlas del modo en el que las queramos unir, para que nos queden los colores así un poquito salteados. Ahora lo que vamos a hacer es separarlas en 2 grupos. Vamos a separarla en un grupo de 4 y en otro grupo de 3. Y las vamos a empezar a unir de este modo. Pondremos derecho con derecho y recordad que hemos hecho el dibujo para que vayamos casando bien con los alfileres, que nos quede bien casado el patrón. Ahí vamos a unir en la esquinita de arriba y en la esquinita de abajo. Ahí, ok. Y ahora ya sencillamente vamos a ir uniendo de este modo. Uno de los laterales. Aquí con los alfileres nos cercioramos de que esté el alfiler tanto en un lado como en otro en la línea de costura. Yo para hacer este tipo de uniones, cuando voy comprobando que estoy bien que lo tengo bien colocado, pongo los alfileres en horizontal y luego coso con ellos, no hilvano. Si vosotros os sentís más cómodas, hilvanad la pieza y después la coséis. Vamos a coser por todo este lado, justo por la línea que marcamos. Y yo qué hago, que según voy cosiendo, voy poquito a poco retirando el alfiler y voy avanzando con la costura. Entonces siempre os tenéis que asegurar que la punta esté hasta hacia donde empezáis a coser, para que según vayáis cosiendo podáis tirar del alfiler y retirarlo. Una vez que ya tengamos esta unida, uniremos esta aquí. Y así vamos a unir aquí estas 3 piezas y aquí uniremos estas 4. Bueno, ya tenemos unidas las piezas. Aquí hay 4 y aquí 3. Ahora aquí en medio tenemos que colocar el rabo de la calabaza. Tengo aquí ya cortadas las piezas de los rabos. Voy a dejar ya los 2 hechos, también ya el de la otra calabaza, y os cuento. Estas piezas de aquí tienen la de fieltro 8 por 12 y esta de aquí 10 por 15. La de tela. Como veis, la de tela es un poquito más grande por 2 de los lados, por un lateral y por la parte de arriba. Lo primero, vamos a sujetar el fieltro a la tela, así aquí con un par de alfileres para que no se nos mueva al trabajar. Ahí. Y vamos a remeter aquí la tela por la parte de arriba. Voy a dejar así los alfileres hacia arriba para luego poderlos quitar. Y aquí también en el lateral voy a remeter la tela hacia adentro. Ok, ya lo tenemos así, sujeto por aquí y por aquí. Voy a quitar ya estos 2 alfileres y ahora aquí lo que voy a hacer es enrollar de este modo el fieltro con la tela, y con estos alfileres mismos que tengo puestos aquí voy a ir sujetando todo este borde y nos va a quedar así como un rollito, ¿veis? Ahora todo esto lo voy a coser con puntada escondida. Con esta voy a hacer exactamente lo mismo, voy a dejar las 2 con el mismo acabado. El borde de arriba lo vamos a dejar así como redondito. Para ello vamos a coger con el hilo después de haber cosido todo el lateral y vamos a irlo pasando por la parte superior de un lado a otro.
Vamos a pinchar como a medio centímetro del borde y vamos a ir dando pasadas de un lado a otro. Vamos a dar 6 o 7 pasadas. Ahora que ya las tenemos hechas, vamos a apretar de este modo y vamos a empezar a coser así al contrario, apretando los dos lados que antes teníamos sueltos, y vamos a empezar a dar pasadas también de un lado a otro, sujetando bien la tela de este modo. También vamos a dar otras 6 o 7 pasadas, que quede fuerte la costura. Después remataremos bien la puntada, cortamos el hilo y lo tenemos listo. Ya tengo aquí preparado el cable, tengo 18 centímetros preparado. Ahora lo que voy a hacer es doblarlo a la mitad y de este modo lo voy a introducir dentro de cada uno de los rabitos. Así justo por el centro. Nos tenemos que asegurar de que quede bien introducido para que luego en el borde de la tela esté libre de cable y no lo pillemos con la costura. Luego sencillamente lo doblaremos de este modo como más nos guste para que quede la decoración de nuestra calabaza. El rabo para la otra calabaza finalmente lo recorté. Lo he dejado de 7 centímetros de alto, por lo que he usado un alambre de tan solo 12 centímetros. Vamos ya con las hojas. Vamos a marcar 6 sobre el fieltro, 3 para una calabaza y 3 para la otra. Recordad al marcar que vamos a necesitar dejar alrededor margen de costura para la tela, aunque el fieltro lo vamos a recortar al borde, pero la tela sí que tiene que tener un poquito de margen. Primeramente he separado 3 de las hojas porque van a ir en un tono de verde. Las otras las voy a hacer en otro diferente. He colocado un trozo de tela doble debajo de las 3 hojitas. Voy a sujetar cada una de ellas con un alfiler y ahora voy a coser todo alrededor de la línea de la hoja, a excepción de aquí de la parte superior, en la que le voy a dejar una pequeña apertura para después darle la vuelta. Una vez las tengamos cosidas, voy a separarlas y vamos a recortar todo el sobrante de fieltro que tiene alrededor de la costura. Recordad, en la zona de la apertura, siempre recortar un poquito más adentro de la línea para que luego no se nos quede abultado el cierre. Después quitamos el sobrante de tela dejando como medio centímetro, pero en la apertura dejamos un trozo más grande para que lo podamos remeter mejor. En las curvas interiores vamos a darle unos cortecitos sin llegar al hilo para que al darle la vuelta no tire la tela. Vamos a darle la vuelta a las hojas por este huequito. Puede parecer complicado, pero la verdad que se les da bien sin problema. Metéis el dedo, sacáis justo la puntita, tiráis de ella y ya tenéis la hoja volteada. Vamos a plancharlas bien porque ahora les vamos a dar unas costuritas para hacer las nervaduras. Recordad remeter muy bien el borde de la apertura. Ahora vamos a dibujarlas. Voy a dibujar una línea central, luego voy a dibujar como 2 tallitos a los lados y otros 2 un poquito así en la parte superior. Ya les he cosido las nervaduras, veis, en este lado han quedado más naranjitas y este un poquito más oscuro el hilo. No pasa nada porque así se verán de forma diferente. Ahora ya teniendo las hojas y el rabito vamos a empezar a montar la calabaza. Sobre esta pieza que tenemos 3 juntas vamos a colocar el rabo aquí justo en la intersección. Vamos a colocarlo de este modo, sujetarlo bien con alfileres y dar un pespunte al borde para que quede bien sujeto. Una vez cosido vamos ya a juntar todas las piezas de este modo, uniendo bien sobre todo los centros de arriba y los centros de abajo. Luego iremos uniendo como os enseñé antes, uniendo bien costura con costura y vamos a coser todo alrededor. Y no olvidéis dejarle una apertura para luego poder darle la vuelta y rellenarla. Ya está cosido, vamos a darle la vuelta por la apertura. Para ello lo mejor que podéis hacer es sacar primero el rabito, tirar de él y así os va a venir el resto detrás. Ya la tenemos volteada y bueno, ahora la pobre parece un poco una pasa, pero vamos a rellenarla y enseguida va a empezar a coger forma. Mirad, así tiene que quedar, sobre todo todos estos salientes tienen que quedar bien duritos. Como veis, el frunce ni se ve. Ahora ya solamente vamos a cerrar la apertura, le vamos a colocar unos alfileres para que quede bien unida, una puntadita escondida y la tenemos lista.
Vamos ya con las hojitas. Las hojas, para que tengan un poquito de gracia, le vamos a hacer aquí una costurita. Es una costurita muy pequeña, como a medio centímetro del borde y de larga como de 1 centímetro o centímetro y medio. Bueno, ya llegó mi momento de no grabación de la semana. Como veis, le he sujetado ya las hojas alrededor del tallo y nada, sencillamente ahora las voy a coser con una puntadita escondida para dejarlas fijas y vamos con la siguiente calabaza. Para la calabaza grande volvemos a lo mismo. Tenemos 7 piezas y vamos a unirlas igual que antes. Uniremos 3 por un lado y 4 por otro. Una vez tenemos ya las piezas unidas, vamos a volver a coser el otro rabito en su sitio, dándole un pespunte al borde. Ahora, como habéis visto, lleva unos tallitos la calabaza grande que se los vamos a introducir ya. Primero los vamos a preparar. He preparado 3 trozos de tela al bies, del mismo color que las hojas. Miden unos 40 centímetros cada uno. Con ellos vamos a hacer un espagueti. Bueno, son los tirantes de espagueti que se hacen para los vestidos, pues vamos a hacer lo mismo. Para ello vamos a doblar de este modo la cinta al bies y ahora la vamos a llevar a la máquina a dar un pespunte. Os voy a enseñar bien de cerca para que veáis cómo es el proceso. Vamos a comenzar cosiendo en uno de los extremos. Vamos a colocar la tela a medio centímetro del borde de la tela. Si os cuesta mantener estas distancias sin marcar la tela, haced una marca y así vais a coser perfectamente en línea. Cuando estemos como a 5 centímetros del borde, vamos a hacer como una pequeña trompetilla. Vamos ahora a empezar a sacar la costura hacia afuera hasta llegar al borde interior del bies. Nos va a quedar de este modo. Y ahora al dar la vuelta, ¿veis? Tenemos que llegar justo ahí hasta ese punto. Y nos va a quedar la costura de este modo. Ahora, para darle la vuelta, lo que vamos a hacer es coser sobre este piquito. Lo primero vamos a dejar una hebra larga. Vamos a colocar aquí el pico de arriba de la trompetilla. Ahí le vamos a dar unas puntaditas adelante y atrás y vamos a volver a dejar aquí la hebra larga. Si el espagueti es muy largo, podéis repetir el proceso para que él tenga más hilos y no se nos vayan a romper después. Bueno, como veis aquí ya he hecho un buen cordoncito de hilos suficientemente fuerte para poder tirar de él. Ahora vamos a recortar a medio centímetro de la costura. Así vamos a ir quitando todo el sobrante de tela del bies. Con una aguja grande vamos a enhebrarla y meteremos el cordoncito hacia adentro. Lo vamos a hacer de este modo, con el culo de la aguja empujando hacia abajo. Es importante que en la parte superior lo primero que entre sea el piquito del bies. ¿Veis? Se queda ahí metido hacia adentro el piquito y ahora podéis ir tirando poquito a poco de la tira y se irá dando la vuelta. Así, de este modo, siempre empujando por la parte de arriba. Y ya tenemos aquí el espagueti terminado. ¿Veis? Nos va a quedar de este modo. Un cordoncito como de medio centímetro de grosor. Se puede hacer incluso más fino si queréis, pero para esta labor de medio centímetro es perfecto. Del mismo modo vamos a hacer los otros dos. Tenéis que tener en cuenta que esto es bies y estira un montón. Si esto lo fuerais a utilizar para el tirante de un vestido, por ejemplo, lo tenéis que planchar muy bien estirado. Si no, luego se os va a quedar quedando el tirante del vestido grande. Entonces hay que darle muy bien con la plancha, con mucho vapor y estirarlo todo lo posible. Para esta labor no es necesario, lo podemos dejar tal cual está. Ahora ya le vamos a quitar toda esta parte de aquí donde empezamos a hacer el ensanchamiento y ya tenemos la tirita terminada. Ahora vamos a colocar las tiras junto al tallo. Vamos a colocar una así a cada lado y otra encima del tallo. Una vez sujetas con alfileres, le vamos a dar un pespunte a la misma altura que cosimos antes el tallo. Ahora ya vamos a unir todas las piezas de la calabaza, igual que hicimos con la otra. La rellenaremos, cerraremos la apertura y vamos a empezar a colocar los tallos y las hojas. Vamos a irlos colocando de este modo,
formando bucles y sujetando todo el recorrido con alfileres. Vamos a ir colocando los tres, haciendo diferentes bucles en diferentes direcciones hasta que nos guste cómo queda el resultado. Al final de cada tallo vamos a poner una de las hojas. Vamos a irlas colocando de este modo, unas más altas, otras más bajas. Aquí las tengo solamente colocadas de este modo, pero las voy a plegar, igual que hicimos con las otras, que le hice la pequeña costurita para que queden con un pequeño pliegue y queden mucho más monas. Ahora solamente falta coser todos los tallos con una puntadita escondida y las hojas igual. Las hojas las vamos a coser solamente por la parte superior, para que la parte inferior quede como un poquito levantada. Y aquí tenéis el resultado final. La verdad es que han quedado súper monas. Ideales, como os decía antes, para decorar cualquier rincón de nuestra casa. Espero que os haya gustado el tutorial de hoy. Os deseo una feliz semana y nos vemos el próximo domingo. ¡Chao!